nuevamente para que podamos comunicarnos con nuestro Dios. Amoroso y bondadoso Padre, gracias por este nuevo día que nos regalas. En este momento nos disponemos a estudiar un tema relacionado con el cuidado de nuestra salud. Suplicamos tu dirección, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, acompañándonos en este espacio, que podamos también tomar grandes lecciones que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Te suplicamos tu divina presencia en cada uno de nosotros en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poco un tema relacionado con las enfermedades que son transmitidas por vectores. En este caso vamos a hablar de uno de esos que son uno muy puntual, que es el tema de las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? En que no vamos a tratar alguna en específica. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se hacen campañas precisamente para disminuir la transmisión de este tipo de enfermedades, especialmente cuando estamos en epidemias como el dengue, por ejemplo, o la fiebre amarilla, que ha sido tan mencionada en los últimos años aquí en Colombia. Sí, tuvimos también ya hace algunos años periodos epidémicos de chikungunya, de Zika, ¿sí? Que son enfermedades que para nosotros son comunes. Precisamente cuando nosotros hablamos de esos animales, por ejemplo, que, y las muertes que ocasionan a nivel mundial para el ser humano, nosotros pensamos en animales peligrosos, por ejemplo, como el tiburón o como los cocodrilos, por ejemplo, pero anualmente se estima que los tiburones pueden matar alrededor de 10 seres humanos por año, ¿sí? Los cocodrilos quizás unas 1000 personas en todo el año, y miramos que animales que tradicionalmente se consideran como animales peligrosos, como los lobos, el león, ¿sí? Eh, Generan mucha menos muerte, ¿sí? Que otros animales. Por ejemplo, hay algunos tipos de parásitos, como la astenia, las ascaris, que son parásitos sobre todo que tienen afectación en su mayoría en países que están en vías de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, el caracol de agua dulce, precisamente, que produce la esquistosomiasis, genera mucha más muerte. Y vemos otros tipos de parásitos que son transmitidos por animales que funcionan como ese transporte que genera eh, la infección en el ser humano, ¿sí? Miramos que, por ejemplo, la rabia, alrededor de 25.000 personas al año, pero si ustedes se fijan, un animal tan, digamos, tan peligroso, y que en la cultura nuestra y en nuestro imaginario genera tantas muertes, por ejemplo, como las serpientes, se quedan muy lejos, ¿sí? De lo que pueden hacer, lo que representan las muertes a nivel mundial por enfermedades transmitidas por mosquito, incluso superando las muertes que el mismo hombre genera eh, en todo el año, ¿sí? Entonces, miren que de lejos, ¿sí? El mosquito es precisamente el animal que puede generar más muertes a nivel mundial, de lejos, sobre cualquiera de los otros, ¿sí? Eh, de pronto no es el más temido en el imaginario general. Nosotros de pronto pensamos en que cuando vamos a visitar un clima cálido, tenemos la presencia de los mosquitos, los que vivimos
en estos climas que son más cálidos, pues de una u otra forma estamos en contacto con ellos, pero cuando las personas vienen de climas que son más fríos, que llegan a esta zona, obviamente se ven más afectados por estar en contacto con los mosquitos, ¿cierto? Entonces, son insectos que son voladores, algunos se alimentan de sangre, es decir, son hematófagos y que pueden funcionar como vectores o como medio de transmisión de algunas enfermedades, ya que ellos toman los microorganismos, estos generalmente pueden ser virus, que se reproducen dentro de estos animalitos y se lo transmiten a siguientes víctimas por sus picaduras. Lo cierto es que son un vector de enfermedades que son globales, ¿sí? Cuando hablamos de vectores estamos hablando de que son una fuente de transmisión intermedia, ¿sí? En que ellos van y llevan la enfermedad, o sea, el virus se transmite a través de la picadura, de estos insectos, ¿cierto? O sea, funciona como un medio de transporte de esta enfermedad. Entonces, alrededor de 2.500 millones de personas están en riesgo de contraer, por ejemplo, el dengue en todo el mundo. Imagínense la magnitud de esto, 2.500 millones de personas en riesgo de contraer dengue. Y la malaria, por ejemplo, o el paludismo, generan alrededor de 400.000 muertes al año y son relacionadas también su transmisión, precisamente el plasmodium, que es un parásito, por precisamente un mosquito. Y, por ejemplo, hay más de 700.000 muertes al año que, como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, se relacionan con este insecto. Lo curioso de todo esto es que se aproxima, dentro de muy pocos días, se celebra el Día Mundial del Mosquito. El mosquito tiene su día, ¿sí? Y se celebra todos los años el 20 de agosto. Entonces dirán, bueno, ¿por qué si este insecto genera tantas muertes, transmite tantas enfermedades? ¿Por qué tiene un día en el cual nosotros debemos hablar precisamente del mosquito? Bueno, el origen de este día se remonta por allá hace muchos años, cuando en el año de 1897, un 20 de agosto precisamente, un médico británico descubrió que los mosquitos hembra de la especie Anopheles transmitían el parásito de la malaria, ¿sí? Y que esto ocasionaba pues la enfermedad en los seres humanos. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina en el año de 1902. Muchos años más adelante también, cuando se produce o se desarrolla una vacuna contra la fiebre amarilla, también le valió, en este caso ya otro médico, el Premio Nobel de Medicina, y más adelante cuando se desarrollan también el DDT que se utiliza para control también del vector de los mosquitos, nuevamente otro Premio Nobel de Medicina, ¿sí? En todo caso, esta relación entre la especie Anopheles, la malaria y la transmisión de la enfermedad, pues le, eh, le bastó al doctor Ronald Ross para ganar el Premio Nobel de Medicina. Entonces, precisamente el 20 de agosto se declara como el Día Mundial del Mosquito. ¿Pero por qué se celebra? Bueno, primero, como ya miramos, es un homenaje histórico que conmemora el descubrimiento de Ross sobre la transmisión de la malaria, lo acabamos de ver, pero también es un día para tomar una conciencia global, ¿sí? Y nosotros tener en cuenta también que existen riesgos eh, precisamente a la salud derivadas de esta transmisión por medio de los mosquitos. Si, por ejemplo, mencionábamos ya el dengue, que es algo bastante frecuente en nuestro medio,
el Zika, que tuvimos unos brotes grandes también ya hace algunos años, por ahí 2014, 2015, donde muchas personas se tuvieron el Zika y con consecuencias en el embarazo para las mujeres. Muchos niños nacieron con microcefalia, ¿sí? El chikungunya, pero también tenemos fiebre amarilla, la malaria y pues otras enfermedades que todavía persisten en el tiempo y que generan gran carga de mortalidad, de carga de muerte, de enfermedad, ¿sí? Entonces, es tomar conciencia también y promover, eh, por ejemplo, si se va a un entorno en el cual se prevé que hay presencia de todas esas enfermedades, pues impulsar el uso de repelentes, los mosquiteros, ¿sí? La eliminación del agua estancada y también pues promover la investigación científica. Entonces es importante eh, que se hacen todas estas campañas precisamente para disminuir el impacto de estas enfermedades en la salud humana. Curiosamente, hay un efecto que está haciendo que estas enfermedades transmitidas por mosquitos se presenten con más frecuencia y es el tema de el calentamiento global. Los mosquitos transmiten virus y parásitos que son responsables de enfermedades con alta morbilidad y mortalidad que, como mencionamos ahí, las más frecuentes que nosotros vemos en nuestros medios, el dengue, la malaria, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Pero hay otras áreas en las que también hay otras enfermedades que son transmitidas. Sin embargo, aquí quiero mostrarles en rojo se observa las áreas donde las enfermedades transmitidas por mosquitos se presentan a lo largo de todo el año. ¿Sí? Son las áreas que están pintadas en rojo, donde hay presencia de los mosquitos y de estas enfermedades transmitidas por ellos en todo el año. Y en amarillo se encuentran las áreas en las cuales, debido también a todo el tema del calentamiento global y del cambio precisamente que se genera en la temperatura de las diferentes altitudes, se prevé que a estas zonas que están en amarilla pudieran tener periodos estacionales en las cuales se aumentaría la presencia de estos mosquitos, la extensión a estas áreas, obviamente aumentando el riesgo de desarrollar más enfermedades que sean transmitidas por ellos. Y precisamente en ese sentido el cambio climático con el calentamiento global amplifica, digamos, la amenaza porque se expande el cambio climático, aumenta, digamos, esas zonas geográficas donde hacen presencia los mosquitos, ¿sí? Y prolonga la temporada de reproducción, digamos, haciendo que se incuben más los virus y aumentando los casos en regiones que antes eran más templadas o que tenían una mayor actitud y que no se veían afectadas por la presencia de mosquitos. Esto ha hecho que, como les mencionaba, al haber ese cambio en la temperatura, eh, disminuir, aumentar precisamente el calor en estas áreas templadas de mayor actitud, pues ya también se presentan casos de enfermedad. Y precisamente el impacto del clima y el calentamiento global ha hecho que las temperaturas altas aceleren el ciclo de vida del insecto y se reducen los tiempos en que los virus se vuelven infecciosos. Entonces, miramos que cada vez se reproducen más rápido y el tiempo en que el virus se va desarrollando también se acelera. Adicionalmente, las lluvias y la humedad crean nuevos criaderos en zonas donde antes no sobrevivían y pues precisamente como el ser humano también ha ido expandiendo las áreas en las cuales ha ido, ya sea por cuestiones como la agricultura, o la construcción de vivienda, adentrándose más en zonas donde antes no lo hacía, se expone también a la presencia de todos estos mosquitos, especialmente en zonas más altas,
donde el calentamiento global ha hecho que la temperatura aumente. Pero como hemos hablado aquí varias cosas acerca de los mosquitos, entonces nos decimos, bueno, todo es malo. ¿Por qué Dios creó entonces los mosquitos si son transmisores de enfermedades? ¿Sí? Debemos también recordar que durante el proceso de evaluación de la creación, inicialmente, antes de la entrada del pecado, no todo es como nosotros lo vemos actualmente, y aún en la actualidad hay funciones que son, digamos, benéficas del tema de los mosquitos. Generalmente los tenemos como algo que quizás estaríamos mejor si no tuviéramos la presencia de ellos, pero también tienen acciones que son muy buenas. Por ejemplo, actualmente hay muchas aves, murciélagos, ranas, arañas, pues algunos peces incluso, que dependen de los mosquitos y de sus larvas para sobrevivir, ¿sí? Y tener en cuenta algo que es de conocimiento general, y es que solo las hembras pican para obtener sangre, ¿sí? Los machos no, digamos, no se alimentan de sangre, sino que se alimentan principalmente del néctar de las flores, ¿sí? Solo las hembras, digamos, son las que se alimentan de sangre y necesitan eh, desarrollar sus huevos precisamente de esta forma. Los machos tienden a alimentarse más del néctar de las flores, y aunque digamos que no son los polinizadores más eficientes, como las abejas o como las mariposas, al volar de flor en flor también en busca precisamente del néctar para alimentarse, pues ayudan en la reproducción de diversas plantas silvestres, y las larvas, que están precisamente en su ciclo de vida en el agua, consumen materia orgánica en descomposición, algunos microorganismos y elementos de desecho que están en el agua, lo cual ayuda también a mantener, digamos, ese equilibrio en el ecosistema, ¿sí? Entonces, son funciones que diríamos, y bueno, ¿por qué no se acaban los mosquitos? Sí, obviamente eso implica también algunos cambios a nivel del ecosistema. Entonces, no todo es malo, precisamente, y aunque, digamos, estuve buscando eh, algunas referencias precisamente a los mosquitos en la Biblia, digamos que no hay unos versículos directamente que hablen sobre el tema específico del mosquito y las enfermedades que puedan transmitir y eso, pero hay dos textos que me llamaron mucho la atención. Es la tercera plaga de Egipto, en la cual en algunas versiones ustedes podrán ver que aparece como la plaga de los piojos, ¿sí? Eh, que no es como una traducción muy literal de la palabra que se utiliza, en el que podríamos traducir mejor como jejen, ¿sí? Que son, aquí en esta imagen se ven más bien como el tema de las langostas, pero más bien sería como una traducción más como de jejen, o incluso, por ejemplo, la nueva versión internacional habla de la plaga de los mosquitos, ¿sí? Lo interesante es que describen también su picadura. Recuerden ustedes que en las dos primeras plagas, los magos del faraón imitan el efecto de lo que se estaba produciendo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que con el Nilo en sangre también ellos hacen la transformación del agua en sangre, pero ya cuando llega la tercera plaga, dice que ellos se ven impedidos de poder hacer eso, y dicen definitivamente esto es dedo de Dios, ¿sí? No pudieron ellos hacer también lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que algunas traducciones, como les mencionaba, hablan de piojos, otras hablan de jejen, que
parecer pudiera ser como esos animalitos que, digamos, no se ven casi, pero que su picadura es bastante dolorosa, ¿sí? O incluso de mosquitos, como les mencionaba, algunas versiones. Lo importante recordar aquí que Dios utiliza, digamos, esas criaturas más diminutas e insignificantes para doblegar precisamente la soberbia de Faraón y del pueblo de Egipto. Sin embargo, cuando vemos en el relato dice que incluso Faraón endurecía su corazón, ¿cierto? Entonces también nos habla de las consecuencias precisamente del pecado y la desobediencia a Dios. Como mencionábamos anteriormente, no todo precisamente lo relacionado con ellos es malo, pero también vemos que todo se ha visto afectado precisamente a través de la desobediencia y que es importante precisamente pues cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dado. Y el otro texto que sí menciona ya específicamente el tema del mosquito es en Mateo 23-24, en las cuales Jesús se dirige contra el tema de la hipocresía religiosa. Menciona que los fariseos eran guías de ciegos, dice que coláis el mosquito y os tragáis el camello, ¿sí? Precisamente cuando nosotros miramos este tema, mira, los fariseos eran muy dados cuando consumían el agua a colarla, estar pendiente de que no hubiera nada en el agua que pudiera contaminarlos, porque como los mosquitos eran animales impuros, ¿sí? Según toda la ley ritual, si ellos están en contacto, había un mosquito, alguna cosa en el agua, y ellos tomaban, pues obviamente eso les implicaba impureza. Igual Jesús les dice, miren, ustedes se obsesionan con esos pequeños detalles rituales y pasan por alto cosas más grandes. Por eso les dice que se tragaban el camello, que también era un animal impuro desde el punto de vista ritual, pero por estar pendiente, digamos, de esas pequeñas cosas, olvidaban las cosas más esenciales y las cosas más cruciales de la fe, especialmente lo que tenía que ver con la justicia, con la misericordia y la fidelidad a Dios. Entonces, tomando esta imagen de Jesús también, nosotros debemos tener en cuenta precisamente esta enseñanza. A veces que tanto nos vamos a las cosas muy puntuales, a las cosas que son definitivamente más pequeñas, pero de qué pasa en nuestra relación con Dios, ¿sí? En nuestro diario vivir, ¿sí? A veces nosotros tenemos un concepto de justicia o de misericordia que son excluyentes la una de la otra. Si Dios me hace justicia, no tiene misericordia, o si tiene misericordia, no tiene justicia, cosas por el estilo, cuando vemos que desde el punto de vista de Dios, la justicia y la misericordia van de la mano, van juntas, ¿sí? Y eso tiene que motivarnos también, porque cuando Dios nos hace justicia, tiene misericordia de nosotros y también por tener misericordia tiene que actuar justamente hacia nosotros. Son dos cosas que van ahí de la mano y que es el diario vivir de lo que nosotros deberíamos experimentar en nuestra relación con Dios, en nuestra fidelidad. Si Dios es fiel siempre, y nosotros también debemos actuar con fidelidad, con amor, eh, con justicia, ¿cierto? Con misericordia también, parte de lo que se estudiaba durante toda esta semana. Entonces, no quise compartir en este espacio, digamos, una patología específica acerca de lo que pueden ocasionar los mosquitos, sino dejarlo como la generalidad para más adelante poder profundizar en algunos de estas enfermedades, pero importante recordar eso, ¿sí? No solamente son transmisores de enfermedades, como parte de la creación también han tenido un papel fundamental que desarrollar, que desafortunadamente el pecado ha hecho que también se generen muchos estragos,
en la población humana, pero aún también estas pequeñas criaturas, por pequeñas que sean, han cumplido funciones importantes también a lo largo de la historia, incluso han enseñado que aún imperios grandes como estaba el imperio egipcio han tenido que evaluar también, digamos, su actuar precisamente como consecuencia de, de, la, de la intervención de Dios a través de estas criaturas que pueden ser también muy pequeñas, pero que nos han dejado también grandes lecciones a nosotros. Entonces, importante recordar quiero que quede ese mensaje que precisamente lo menciona el libro de Mateo, y es que a veces debemos evitar precisamente estar pendiente de las cosas más pequeñas que sí pueden ser importantes, pero lo grande, lo importante, cómo está nuestra eh, relación con Dios, cómo estamos desde el punto de vista viviendo la justicia, la misericordia, la fidelidad son importantes para nosotros. Y quiera el Espíritu Santo guiarnos a nosotros para que podamos tener esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo de esa manera. Quiero finalizar con una oración. Amoroso y bondadoso Padre, gracias porque eres un Dios que nos ama, que tu misericordia es para siempre, que eres un Dios que actúa en nuestras vidas para producir en nosotros el mejor de los frutos. Te pedimos también en este momento eh, tu acompañamiento en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Suplicamos por aquellas personas que sufren enfermedades, por personas que han sido golpeadas también por los diferentes desastres naturales, especialmente por aquellas personas que a través de este sismo han perdido sus hogares, su salud, sus seres queridos. Te pedimos por ellas, por nosotros, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a tener una vida semejante a la que tuvo Jesús, que podamos vivir vidas que puedan manifestar a otros tu amor, tu misericordia, tu justicia, que podamos tener una relación personal con Jesús y que nosotros podamos de esa forma evitar caer en muchas de estas legalismos que a veces tenemos en nuestra vida y tener esa relación real y personal contigo. Quédate con nosotros en este tu santo día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.